Soy clase 90. ¿Y de cuánto ya tenemos? Yo me acuerdo que lo doy cuando la universidad que debe andar rondando mi edad una vez. ¿Qué? Ay, Roque. Oh, no, no le digas el Yo me saqué todo. Sí, ¿no? Ay, la pubertad. ¿En serio? No, yo me acuerdo de la media ¿Qué estudiaba vos, Flor? licenciatura en Ingeniería de Política Pública. ¿Ya no viene nadie más? Sí, tenemos chicos. No, en tercero no. Sí, Ya era, ¿no? sí, desarrollo. Bueno, tomo asistencia rápidamente. Popular, Ausa, docente. Aybar, también, ¿no? Rodríguez, Vicente. Vinte, ausente. ¿Hay más? Presente. Hay más, Camila. Andrada, Agustina. Copa Celeste. Tercera. Espinosa, está Rosa, Jazmín. García Ailén, presente. No, sí. García Gustavo, presente. Loaiza, Presente. Flores. Flores, ¿no? Vargas, Rosario. Rivera, Franco, tampoco. Cabrera, Lara, presente. Cruz, Emanuel, Ascenso, Serrano, tampoco. Sánchez, Roberto. Bien. Cruz Emanuel. No, participa ahí para que tú hagas el película, me preguntaban qué, no sé qué cosa. No sé qué, no tengo ni idea. Hoy el día del interpretador. Usted está viendo, vos sos el perrín. Mira, no sé qué, no, dejá. No, vete, porque sale. Ausa Eibar no está, ¿no? Quinte tampoco. Flores Sofía, ¿no? Vargas tampoco. Sánchez Roberto. Arias Facundo. Palma Agustina. Antequera. Presente. Puy. Presente. Sánchez Ariel. Cayo Nahuel. Domínguez Magalí. Y Florencia Sosa. Bueno, hoy a la clase anterior vimos iniciativa popular, consulta popular también, ¿no? Lo último que he visto es qué ley se puede, qué ley se origina en la Cámara de Senadores. Bien, hagamos un breve repaso entonces. ¿Qué era la iniciativa popular? ¿Y qué artículo? Cuando el pueblo puede dar un proyecto de ley. La clase pasada. Cuando el pueblo puede presentar un proyecto de ley, ¿no? Sí. Habían algunos temas sobre los cuales no se puede presentar un proyecto de ley. ¿Se acuerdan? Eran en tributos, materia penal. ¿No recuerdan eso? ¿No lo vimos? Sí. ¿Qué más? Socorro de Constitución, ¿Materiales penales? asuntos penales, tributaria. Bien. ¿Qué es la iniciativa popular? El mecanismo entonces que tiene cualquier ciudadano reuniendo ciertas condiciones que marca el artículo 39 de la Constitución para presentar un proyecto de ley.
¿Cuáles eran esos requisitos que se necesitaban? El 1,5. La adhesión del 1,5% del padrón electoral. Segundo, Que Bien. tiene que venir mínimo de 6 provincias distintas. Bien, dos requisitos para poder presentar un proyecto de ley. Tener la adhesión del 1,5% del padrón electoral, que es un aproximado de 400.000 adhesiones, firmas. Y tiene que venir de 6 provincias como mínimo. mínimo. Exacto. Y ese 1,5% tiene que venir de 6 provincias distintas porque tiene que ser federal. Va a ser una ley nacional, entonces se pide un federalismo, por eso que esté distribuido de esa manera. Bien, mínimo de 6, si son más mejor, si son más del 1,5, mucho mejor, pero esa es la base. ¿Cuál era la Cámara de origen con respecto a la iniciativa popular? De diputado. Diputado. Cámara de Diputados. Bien, la Cámara de Diputados va a ser la primera que va a trabajar con el tema de la iniciativa popular. Porque ¿a quién representaban los diputados? Al pueblo de la nación argentina. Bien. ¿Alguna duda que nos quede con la iniciativa popular? Consulta popular, artículo 40 de la Constitución. ¿Qué era la consulta popular? Es cuando se somete una ley a la voluntad del pueblo. Bien, un proyecto de ley se va a someter a una votación para que el pueblo decida Se divide en vinculante y no vinculante. con la aprobación o desaprobación del proyecto de ley. Exacto, como dice Puig, la consulta popular podía ser vinculante o no vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que lo que decida el pueblo, es decir, aprobando o desechando ese proyecto de ley, sí o sí va a ser ley nacional desde el momento en que se terminó de contar los votos y se determinó de que la mayoría está de acuerdo con la aprobación de esa ley. Bien. Y la no vinculante sirve, podríamos decir, como una encuesta de la opinión popular con respecto a ese tema. La última consulta popular, año 1984, gobierno de Alfonsín, conflicto con Chile sobre los límites, que se fue a consulta popular no vinculante. Bien. Bueno, en el caso reciente en la región, Chile, hace 2 o 3 fines de semana, iban a consulta popular vinculante respecto a la reforma de la Constitución Nacional, de la Constitución de ellos, la cual se pedía más derechos sociales, podríamos decir, como por ejemplo salud pública, educación pública, reconocimiento de los pueblos originarios, menos presupuesto para el ejército. Bueno, tenía varios puntos. La gente en Chile terminó eligiendo por el no a la reforma constitucional. ¿Qué pasa? Volvemos a nuestro país. ¿Qué pasa en el artículo 40? Bueno, no lo dice en el artículo 40 me parece, o sí, con respecto a una vez que cuando es vinculante se vota y está a favor, ¿puede el Poder Ejecutivo vetarlo? No. Bien. El Ejecutivo no puede dejar sin efecto cuando es vinculante lo que ha decidido el pueblo. Bien. Entonces ahí tenemos la consulta popular y la iniciativa popular. Ahora vamos a hablar un poquito del recurso de amparo, haciendo un breve repaso sobre ese tema. ¿Qué era el recurso de amparo? Estaba en el artículo 43, ¿no? ¿Está animado a leer? Dice: acción rápida y expedita que procede tanto de las acciones públicas Como privadas. Bien. cuando se esté vulnerando, restringiendo un derecho. Amparado por la Constitución, ¿no? ¿Pero qué nos queda a nosotros sin leer el apunte en sí? ¿Cuándo va a proceder el recurso de amparo entonces? Primero, ¿quién lo puede interponer? Cualquier persona. Cualquier ¿Se estén persona. vulnerando los derechos? Cuando Cualquier persona no que te permita. Vamos a leer la primera parte. La primera parte diciendo quién puede presentar. ¿Cómo dice? Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Punto ahí. Toda persona puede presentar acciones rápidas y expeditas de amparo. ¿Bien? Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Ahí decíamos, ¿no? Nosotros presentamos una demanda, vamos a ciudad judicial, nos toca un juego ordinario. Si estamos en desacuerdo con
sentencia, podemos apelarla, pasamos a un segundo tribunal, a una cámara. Si estamos en desacuerdo también con lo que se falla ahí, podemos llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, esto sería el método normal para afrontar cualquier problema. Pero el recurso de amparo lo que hace es proteger los derechos que la Constitución contempla de una manera rápida. Y no cualquier tipo de infracción a esos derechos, sino que esos derechos se tienen que estar vulnerando ahora o es inminente que se van a vulnerar. Bien, si a mí ya tuve un perjuicio, un derecho mío fue vulnerado en el pasado, no procede la acción de amparo. Bien, ¿queda claro eso? Sí. Si el hecho ya pasó, ya se consumó, ya mi derecho está vulnerado, no puedo interponer acción de amparo, iré por acá. Reclamaré daño y perjuicio por lo que corresponda y iré por la vía ordinaria. Pero el recurso de amparo tiene la cualidad de que va a proceder amparando, justamente protegiendo los derechos que se están vulnerando o que es inminente que se van a vulnerar. Continuamos. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Contra todo acto o omisión de autoridad pública o particulares. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuál es el caso? ¿Y en qué tiempo más o menos el límite hay entre cada caso? Entre dependiendo del juzgado, dependiendo de la demanda de qué tipo sea. No sé, por ejemplo, un derecho de familia, y depende del juzgado que te toca, acá 16, 7, te puede tocar en 6 meses sacar todo, como te puede llevar 5 años. Bien, pero previo a eso, ¿usted plantea respecto a lo ordinario o respecto al amparo? ¿El amparo? No, el amparo tiene que dar medidas prontas, digamos, de 3 a 6 meses en teoría. Pero cuando usted recién interpone el amparo, pide una medida cautelar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dábamos el ejemplo del amparo a la salud. Una prestación que a un familiar directo, por ejemplo un hijo, no se le está prestando, la obra social no nos está reconociendo, decíamos, ¿no? Se presenta una nota, una carta de documento, si no tenemos respuestas, interponemos el recurso de amparo. Y cuando interponemos el recurso de amparo, pedimos una medida cautelar, que en este caso es que se provean los medicamentos que no se están proveyendo o se revise el tratamiento que no se está realizando porque está en perjuicio la integridad física de una persona. Entonces ahí está amparado por el triángulo que armamos: Constitución Nacional, Derechos Humanos. Lo más importante en nuestro ordenamiento jurídico, se están resguardando la dignidad, la integridad física en este caso. Bien, amparado por los tratados internacionales, contemplado en la Constitución Nacional. Es lo más grande nuestro, lo más importante, digamos, del ordenamiento jurídico. Y puede el amparo, o sea, usted apenas lo interpone, pide la medida cautelar esta, sale, ya ahí en ese momento ya estaría protegido su derecho y el amparo se resuelve generalmente de 3 a 6 meses, por ahí, aproximadamente. Dependiendo también de todo, obviamente, pero en teoría no puede llegar al año sin que haya una definición. Porque, como lo plantea el artículo 43, tiene que ser una acción rápida y expedita porque se está por vulnerar un derecho. Bien, decía el compañero, contra toda acción u omisión de autoridad pública o de particulares. ¿Se acuerdan que ahí hablamos de 2 casos? Siri y Cot. Sí. Bien. Ahí está, autoridades públicas. Siri, ¿qué decía el caso de Siri? Siri era el propietario de un diario en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Publicó una noticia que no le gustó mucho al intendente de Mercedes, justamente. ¿Qué hace el intendente? Manda a la policía que le copen el diario, no lo dejan trabajar, violan el derecho a la libertad de expresión, el derecho a trabajar. Es por eso que en ese caso se marca el precedente de la acción de amparo, que no estaba regulada en la Constitución todavía, sobre actos u omisión del Estado. Y el segundo Era de la Y el segundo era Samuel Ford. Exacto. Él llega a la fábrica y los trabajadores no lo dejaron entrar, algo así. Exacto. O sea, ese sería un particular.
ese sería un particular. Porque el anterior vino la policía, órgano del Estado, que va e interviene el diario, ¿bien? Con el respaldo del intendente. Acá son particulares que están vulnerando derechos constitucionales. En ese caso, surge el precedente cuando falla la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por más que no venga de autoridades públicas, tiene que resguardarse los derechos constitucionales porque están en la cúspide de nuestro ordenamiento, por ende tienen que tener un respaldo, por más que sean particulares los que estén provocando el daño. ¿Bien? Entonces, ahí sienta el precedente para que la redacción, ¿se acuerdan en qué año se incorpora la Constitución? 1994. 1994. Bien. En 1994 se incorpora esta redacción contra toda acción u omisión de autoridad pública o de particulares. Ahí están los antecedentes, Siri y Coto. Continuemos con la lectura. Indicado de particular, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad, manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Perfecto. Entonces, contra toda acción o omisión de autoridad pública o de particulares, que en forma, ahí está lo que hablábamos, ¿no? En forma actual se esté lesionando ahora o inminente que se va a lesionar mi derecho, restrinjan, alteren, modifiquen, Iván? O amenacen. Arbitrariedad o ilegalidad. Ahí está, otra característica. Con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos consagrados en la Constitución, en un tratado o en alguna ley. Ahí están los principales derechos, ¿no? Podríamos decir, están contemplados los de derechos humanos. Los principales derechos en rango constitucional, ya sabemos cómo está estructurado nuestro ordenamiento, ¿no? Los más importantes están respaldados o están contemplados por la acción de amparo. Y dice también la acción de amparo que por más que no estén contemplados en la Constitución y en un tratado, si se está vulnerando un derecho, pero que no está contemplado, tiene que resguardarse, que va a actuar la acción de amparo. Me parece que el artículo 23 habla de los derechos implícitos. Ahí está. Este artículo es importante, no lo vamos a tomar, pero va con lo que recién decíamos, ¿no? ¿Se anima a leerlo? Dice, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos. Pausa. Estamos hablando de derechos implícitos, ¿bien? Este es uno de los artículos más importantes de la Constitución, porque lo que nos dice es que, como comienza diciendo el compañero, los derechos consagrados en esta Constitución no van a ser no van a negar a aquellos que no están contemplados en el mismo texto. ¿Se entiende? Es decir, puede haber derechos que no estén contemplados en nuestra Constitución porque al legislador se le pasó o por el dinamismo del derecho que se generaron nuevos derechos y no están contemplados en la Constitución, pero que de igual manera el derecho los tiene que contemplar por su importancia. Básicamente eso es lo que nos quiere decir. No es que lo que está en la Constitución son los únicos. Puede ser que la Constitución no lo haya contemplado, no lo tenga en cuenta, pero igual lo tiene que resguardar. Bien, vamos de nuevo con la lectura. Del comienzo. Dice, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno. Perfecto, bien. Derechos implícitos, por más que no estén en la Constitución, son importantes y tienen que estar contemplados. Bien, volvamos entonces al recurso de amparo. La finalidad es garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos, las leyes y los tratados. Perfecto, Cabrera. Bien, ¿alguna duda con ese tema? ¿No? Vamos a ver el procedimiento para la formación de leyes. ¿Qué es donde nos quedamos, no? Para la formación de leyes. ¿Cuál es el procedimiento para la formación de leyes? Partamos de que tenemos un sistema bicameral. Quiere decir que tenemos dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Cámara de Diputados, mencionábamos recién cuando hablamos de la iniciativa popular, representa al pueblo de la nación.
Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación. ¿Por qué? No hay por qué. Porque sí. Como dice la chinita, ¿no hay por qué? No lo sé, ¿Cómo se eligen los diputados? ¿En base a qué? ¿Qué cantidad? Bueno, ahí está. La cantidad de habitantes que tiene cada provincia va a ser la cantidad de diputados que va a tener. Por eso es que representa al pueblo de la nación. Salta tiene, decíamos, 7 diputados nacionales. Elegimos partidos, ¿no? Cuando elegimos gobernador elegimos 4. En las elecciones, a los 2 años del gobernador, elegimos 3. Se van renovando las bancas así. 4 y 3. El año que viene elegimos 4 diputados nacionales. Bien. ¿Y los senadores? ¿A quién representan el Senado? Si uno representa al pueblo y se elige por la cantidad poblacional, a las provincias. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma cantidad de senadores. Todos tienen 3 senadores. Bien. En total son 72, porque se suman también los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también aportan 3. Y hablamos de sui generis, Charlie García. ¿Cuántos diputados había? 7 en Salta. En Salta. Y en total en todo el país, 257. Bien. Y Salta aporta solo 7. ¿257? Sí. Claro. Por eso le digo, en cuanto a la base poblacional, cada provincia va a aportar, dependiendo de cuánta cantidad de gente tenga. Nosotros aportamos solo 7 a la Cámara de Diputados. ¿Y cuántos senadores eran? 72, y cada provincia aporta 3. Profe, disculpe, ¿usted vio alguna vez algún tema, alguna denuncia por el tema de la ERT? Indemnización, esas cosas. Sí, pero ¿por qué? No, yo quería saber si es obligación que el abogado particular te cobre de un porcentaje aparte de lo que la ERT le pagan a ellos, digamos. La regulación de los honorarios ya está. Porque un 10% puede ser de la indemnización que le Está pagan. por ley, ¿no? Pactado. Pero lo que no impide que el abogado te pacte a vos un porcentaje. Se puede pactar, digamos. Sí, si vos firmaste. Pero si yo le firmo, por ejemplo. Después lo vemos eso, ¿te parece? Perdón. No vamos a ir al tema. Bien. Estábamos diciendo que, bueno, sistema bicameral, diputados senadores, diputados pueblo de la nación, senadores provincia, 257, 72, y que, bueno, la etapa, ¿a quién corresponde la sanción de la ley? Al Poder Legislativo. Bien. Sanciona el Legislativo, promulga el Ejecutivo. Bien. La sanción la da el Ejecutivo entonces, y vamos a ver cuáles son los mecanismos. Previo a eso, ¿quién es? ¿Sanciona el legislativo o el ejecutivo? El ejecutivo y promulga el legislativo. No, Al al revés. revés. Al revés. El Ejecutivo es el que promulga, que también tiene el Ejecutivo es el presidente. ¿Bien? Sí. Puede promulgarlo o puede vetarlo, que ya lo vamos a ver. Y el Legislativo es el que sanciona. Ahora, el principio general es que Cámara de Origen, ¿se acuerdan que era Cámara de Origen? Sí. La primera que va a tratar la ley va a ser Cámara de Origen. El principio general es que cualquiera de las cámaras puede ser Cámara de Origen en cualquier tema. Pero sabemos que la Constitución nos marca que en ciertos temas va a ser Cámara de Origen una de las dos. Sí. Previo a eso, leamos el artículo 77. ¿Bien? Ahí está donde nos dice que cualquiera de las cámaras puede ser Cámara de Origen. Cuando es de iniciativa popular, consulta popular, reclutamiento de tropas y Ese diputado. tiene que ser diputado. Bien. Leo, profe. Lea el 77. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso. Punto ahí. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso. Entonces, Cámara de Origen puede ser cualquiera de las dos. ¿Bien? Y nos dice, salvo la oportunidad de que esta Constitución... Por proyectos presentados por sus miembros o el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece la Constitución. Bien. Principio general, cualquiera de las cámaras puede ser Cámara de Origen, salvo las excepciones de esta Constitución.
¿Cuáles son las excepciones? Recién lo decía Cabrera. Cámara de Diputados va a ser reclutamiento de tropas. Consulta popular y reclutamiento de tropas e impuestos. Bien, reclutamiento de tropas, impuestos, consulta popular e iniciativa popular van a tener como cámara de origen a la de diputados. Mientras que en senadores va a ser la ley de coparticipación y la ley de crecimiento armónico de la nación. Bien, porque representan a las provincias. ¿Cuál era esa última que dijo? Ley de crecimiento armónico. ¿Qué cámara de senadores? Senadores. ¿Qué dijo el Cámara de Senadores, ley de coparticipación federal y ley de crecimiento armónico de la nación. Bien. La coparticipación son todos los ingresos que entran. Los recursos, ¿cómo se lo Claro, entran al país, impuestos, las exportaciones, lo que sea, un 100%, y dirán que de ese 100% esta liñita va a pasar alto un 1,5 más o menos, y se va distribuyendo en toda la provincia a la torta de los grandes ingresos del país. Eso es la coparticipación, y bueno, la ley de crecimiento armónico también sería una ley que pacte justamente un crecimiento económico, cultural, todo lo que respecta a la nación. Y son cámaras de origen, en este caso, senadores. Entonces, perdón que lo hago bien, cada principio general, cualquiera de la cámara. Sabemos que exclusivo de la de diputados son 4 temas, la de senadores son 2. Ahora, ¿cómo es el camino de una ley? Se presenta el proyecto por mesa de entrada, ingresa, va el proyecto y lo tratan las comisiones. Las comisiones están integradas por diputados y por senadores, obviamente. Si entró a la de diputados primero, habrá una comisión de Hacienda, una comisión de Obras Públicas, una comisión de Deporte, comisión de Salud, ¿bien? Está integrada por algunos de los diputados. Entonces empiezan a trabajar con la redacción, empiezan a ver, a dar los informes técnicos, legales, de esos temas. Eso es lo que me dedico yo a nivel municipio. Y se va viendo o no la factible que sea la ley en sí. De ahí pasa al debate, en la sesión se empieza a debatir, habrán diputados de un partido político o de otros, o teniendo intereses diferentes, debatiendo la postura y se vota. ¿Bien? Se vota. Entonces teníamos cámara de origen, cámara revisora. Si se aprueba aquí y se aprueba cámara de origen, pasa a la cámara revisora que también aprueba, es igual a la sanción. Perfecto. Si se aprueba aquí y acá se desaprueba, no se sanciona y no se puede tratar nada. Bien, no se sanciona y durante las sesiones de ese mismo año no se puede tratar. ¿Qué es lo que pasó con un proyecto que repercutió a nivel nacional con la primera vez que se presenta el proyecto de aborto? ¿Se acuerdan? Que no se aprobó no se trató y se trató el año siguiente. Ahora, ¿qué pasa cuando aprueba Cámara de Origen? Cuando se desaprueba de una. Tampoco no se aprueba, se sanciona. Bien, acá durante las sesiones de ese año no se puede tratar. Acá también, bien, no pasa a la cámara revisora porque no pasó el primer filtro. Bien. Y cuando se aprueba y se aprueba con modificación en una de las cámaras, se va. Justo, claro, Si se aprueba, se modifica y después se puede aprobar con la modificación, o si quieren con el proyecto original tienen que tener la misma cantidad de votos 2/3 de votos con la que la otra se... Usted dígalo. ¿Se entendió? Casi. Bueno, cuando se aprueba en cámara de origen y pasa a revisora modifica, sí o sí el proyecto se va a aprobar. La duda va a quedar en que si se aprueba con la redacción original o si se aprueba con las modificaciones. Pero de que se aprueba, se aprueba. ¿Bien? No se puede desechar ya el proyecto si fue aprobado con modificaciones. ¿Por qué? Fue aprobado las dos. Acá de manera, la redacción que salió, y acá se modificó. Se suprimió, se agregó algo, pero se aprobó. Entonces,
Una vez que se modifica, vuelve a Cámara de Origen y Cámara de Origen dirá si está de acuerdo con las modificaciones o, en ese caso, listo, marche nomás, está bien lo que dijo Cámara Revisora, está todo bien, se sanciona. O si quiere insistir con la redacción original, va a tener que lograr la misma cantidad con la cual se modificó. Es decir, se aprobó la modificación. Si esa aprobación se hizo con la mayoría absoluta, que es mitad más uno, o 2/3 de los votos, acá para insistir con la misma redacción, la misma mayoría. Mayoría absoluta, mitad más uno, o 2/3 de los votos, y se sanciona el proyecto de ley. Con la sanción ya es obligatorio para todos los argentinos. No, tiene que promulgar. Bien. La vigencia, decíamos en la clase pasada, se da cuando a la sanción le agregamos la promulgación. Bien. Sanción más promulgación igual a vigencia. Anoten vigencia, ¿no? Porque después se van a confundir con veto. Vigencia cuando entra la ley, digamos. Cuando ya es obligatorio para todos los argentinos. Bien. Hay dos maneras de que entre en vigencia una ley. De forma tácita o expresa. Exacto. ¿Cómo era la forma tácita? Cuando dejaba pasar 10 días y el presidente no... 10 días hábiles. Y el presidente no decía nada en contra de la ley. Cuando pasa, como muy bien dicen las compañeras, 10 días hábiles desde la sanción y el presidente no lo publicó en el boletín oficial, no dijo nada, pasaron 10 días hábiles, Se sanciona. listo, se tiene como promulgada y tiene vigencia. O viene el presidente y lo promulga en el boletín oficial. ¿Bien? Pueden entrar ustedes al boletín oficial de la municipalidad, de la provincia y de la nación para ver todas las normas nuevas. Bien. ¿Se anima a leer el artículo 78? El 78 nos va a marcar esto. Aprobado, aprobado, se sanciona. Dice, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de Origen. Acá. Pasa para su discusión a la otra Cámara. Acá. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen. Y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley. Bien, ahí está la explicación de lo que recién planteamos, ¿no? Se aprueba origen, pasa a revisora, se sanciona, no lo dice ahí en el artículo, pasa al ejecutivo, no dice, y si está de acuerdo lo promulga. O lo puede vetar. O lo puede vetar, perfecto. Como bien decía la compañera, una vez que el Poder Legislativo trabajó el proyecto de ley en cualquiera de estas situaciones y el logro fue la sanción, pasa al Poder Ejecutivo que puede o promulgarlo o vetarlo. ¿Se acuerdan? Ya sabemos que la promulgación puede ser tácita o expresa. Y la vetación puede ser. Y el veto puede ser total o parcial. ¿Bien? ¿Qué quiere decir un veto? Bueno, total lo sabemos, ¿no? Se veta todo el proyecto de ley y parcial Cuando una se parte. veta una parte. Siempre y cuando siga siendo independiente la ley funcional, creo que. Tenga juicio de ley. Exacto. Entonces tenemos el veto total y el veto parcial. Por ejemplo, tenemos 17 capítulos, decir, ¿no? De una ley. Pongamos cada esto un capítulo. Qué fiel. Esto se veta. Y esta parte, no. Ahí tendremos un veto parcial, ¿no? Si esta parte tiene que reunir dos requisitos: mantener autonomía normativa y no perder el espíritu de la ley. Bien, si tiene autonomía normativa, ¿qué quiere decir autonomía normativa? Que con los artículos que no se han vetado, todo esto está vetado, si estos artículos no se han vetado y funcionan por sí mismos, pueden tener vigencia, ¿se entiende? Si tienen una razón, supongamos, una ley de salud, este habla de donación de órganos, y esto habla de la ley de sangre. Son leyes diferentes hoy en día en Argentina, obviamente, pero estamos dando un ejemplo que hayan estado en el mismo proyecto.
Si se dejó sin efecto lo que hablaba respecto a la dación de órganos y subsiste lo que hablaba respecto a la ley de sangre y tiene autonomía normativa, puede esto entrar en vigencia. ¿Bien? No pierde el espíritu y tiene autonomía normativa. Ahora, si estos artículos que no se vetaron tratan de temas que sí se vetaron o reglamentan temas que sí se vetaron, No se sanciona. no se sanciona la parte no vetada. ¿Bien? Queda sin efecto y la parte vetada, ¿qué pasa con la parte vetada? Vuelve a cambiar. Bien. Vuelve a Cámara de Origen. ¿Qué puede hacer Cámara de Origen? Reformular el proyecto. En realidad no lo reformula, pero sí lo puede insistir con la sanción, ¿no? Para insistir, es decir, en teoría somos república, 3 poderes independientes, legislativo, ejecutivo, judicial. El legislativo tiene acá una intervención del presidente, del ejecutivo, que interfiere en los poderes. Pero el destello de república podríamos decir que se mantiene cuando con el veto vuelve a Cámara de Origen, y si Cámara de Origen tiene 2/3 de los votos de la totalidad de los miembros. Bien, ahora con el veto volvió a Cámara de Origen y acá se llegó a 2/3 de la totalidad de los miembros. Pasa a revisor a 2/3 de la totalidad de los miembros. Se sanciona. Exacto. Se sanciona y se promulga. ¿Bien? Entra en vigencia. Ya está. El Ejecutivo ya no va a intervenir. No puede vetar 2 veces. ¿Bien? Puede vetarlo, pero lograr esto es casi una utopía, digamos. ¿Bien? Porque seguramente tiene representación el partido político del presidente, que debe ser más de 1/3 seguramente. Pero bueno, la Constitución plantea las reglas del juego de esa manera. ¿Qué pasa si acá no se llega con 2/3 de los votos? No se sanciona, se mantiene el veto. ¿Qué pasa si acá se logran los 2/3 y pasa a revisores y llega a mayoría absoluta, pero no a 2/3? También se mantiene el veto. Acuérdense, siempre tiene que ser 2/3 y 2/3, que es una mayoría agravada. ¿Bien? Es difícil. Si acá hay mayoría absoluta, se mantiene el veto, y si acá no se llega, se mantiene el veto. ¿Bien? Eso en cuanto a la intervención del Poder Ejecutivo. Veto es con B corta. El veto con B larga es el apodo de Alberto. Y bueno, es verdad. Vamos a hablar de los decretos de necesidad y urgencia. Último tema, feo antes de entrar al tema de salud. Se lo prometo. ¿Decreto de necesidad y urgencia? Decreto de necesidad y urgencia. ¿Han escuchado hablar de los DNU? Famosos DNU. Sí, lo escuché. Durante también las restricciones a la libertad de movilidad salían por DNU, dice que no se podía circular. ¿Se acuerdan? Los recortes que se le están dando a los psicopedagogos ahora al ámbito de la salud, del acompañamiento terapéutico de los alumnos, también partió de un DNU. El decreto de necesidad y urgencia es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. El decreto de necesidad y urgencia es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, de poder crear normas. ¿Se anima a que leamos el artículo 99? ¿Profe, que todo se lo memorizó? No, o sea, sí, pero no, ya te lo leí. Lo memorizó y lo entendió y lo procesó. Claro. ¿Artículo cuánto? 99, inciso 3. Pero se lea el enunciado del 99 y vaya al inciso 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, la promulga y hace publicar. Bien. Sí. ¿Se acuerdan que el 75 comenzaba diciendo corresponde al Congreso de la Nación?
Bueno, el artículo 99 comienza diciendo: el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. Ahí vamos. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Bien. Lo que vimos hasta ahora, que las promulga y las hace publicar, en eso participa. ¿Qué más sigue diciendo? El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Miren lo que dice la Constitución Nacional en el segundo párrafo de este inciso tercero, ¿no? El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, no podrá bajo ninguna modalidad crear materia legislativa, no le corresponde, ¿no? Dijimos 3 poderes: ejecutivo, gobernar; legislativo, crear normas; judicial, juzgar, hacer cumplir la justicia. El artículo 99 donde dice que el Poder Ejecutivo en ningún caso puede crear normas y habla de una nulidad absoluta e insanable, es decir, que en caso de que exista una norma que ellos lo creen, no hay chance de que subsista porque va a ser declarada nula, básicamente. Claro, podría ser una monarquía, digamos. Justamente lo que se trata de evitar es que el Ejecutivo tenga atribuciones que no le corresponden. ¿Por qué gobernar? No crear normas. Crear normas, Ejecutivo. Pero, párrafo siguiente, la Constitución le da la herramienta por medio de los DNU al Poder Ejecutivo de legislar. Leamos el párrafo que sigue. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Solamente cuando circunstancias extraordinarias, dice. Sí. Excepcional. No, circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Solamente en situaciones excepcionales podrá crear normas, como dice básicamente, ¿no? ¿Qué continúa diciendo? Dice, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. Bien, ahí le ponen una prohibición sobre que estos temas no podés meter un DNU. Bien, tributaria, penal. Tributaria, penal, electoral o del régimen de los partidos políticos. Bien, tributaria, penal, electoral y del régimen de partidos políticos. En esas situaciones el Ejecutivo no puede crear normas con los decretos de necesidad y urgencia. Bien, ¿qué más dice? Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Ahí está lo de DNU. Podrá crear decretos por razones de necesidad y urgencia. La misma palabra nos dice, ¿no? Razones de necesidad y urgencia. Lo que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Bien, dice, el Poder Ejecutivo crea normas con los decretos de necesidad y urgencia, pero, dice la Constitución, deberá refrendarlos con los ministros. El Poder Ejecutivo se conforma así: presidente y ministros. ¿Quién designa a los ministros? Bueno, ellos, lo que él designó, tienen que refrendar lo que él dijo. O sea, obvio, si vamos a trabajar juntos, yo le digo, bueno, a toda esta fila los contrato. Quiero y obvio, digamos, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, eso, entonces, el principio general de los derechos, no vamos a ver nada más que eso. ¿Qué si uno se opone lo saca? Y podría sacarlo, obviamente, pero no se va a oponer, digamos. ¿Qué? ¿Vas a ver el agua? No. Es verdad. Es que los chicos graban esas clases. Entonces, cuando hablemos de los decretos de necesidad de urgencia, el principio general es que el Ejecutivo no puede, cuando hablemos no puede legislar, ¿bien? Pero sí puede por medio del decreto de necesidad de urgencia del 99, inciso tercero. Siempre que sea necesidad de urgencia, no se puede sobre tributos, sobre penal, sobre régimen electoral y partidos políticos. Sobre los otros temas, sí.
¿Bien? Eso es todo por hoy. Si les gustó, suscríbanse.